Señor Jesús, te alabamos, te adoramos y te damos gracias por ti mismo, por tu precioso nombre, por tu maravilloso nombre. Oh Señor Jesús, revélanos cada día que pasa, Señor Dios, un poco más la naturaleza, el poder, el carácter, la autoridad de tu nombre. Gracias porque ese nombre nos ha sido confiado a nosotros. Padre, gracias. Nos has hecho ser las personas más ricas sobre la faz de la tierra, más privilegiadas sobre la faz de la tierra, confiándonos, regalándonos, dándonos una experiencia viva y personal con el nombre que es sobre todo nombre. Gracias que nos has convertido en un santuario para ese nombre. Ayúdanos a entender lo que somos. Ayúdanos a entender lo que tenemos. Bendito Señor, y ayúdanos a conducirnos de tal manera que traigamos gloria y honor a ese nombre con nuestra conducta y lo proyectemos, lo demos a conocer todos los días, cada minuto del día, a través de nuestras obras, nuestra conversación, nuestras actitudes. Señor, en el nombre de Jesús, haznos atesorar ese nombre y honrarlo y respetarlo y reverenciarlo como debemos, como ese nombre lo merece. Jesús, te amamos, amamos ese nombre. Gracias. Solo tenemos que pronunciar ese nombre para desencadenar el poder eterno e infinito que hay en ese nombre. Oh Señor Jesús, enséñanos hoy un poco más acerca de ese poderoso, maravilloso nombre. Te lo rogamos. Bendícenos a todos, bendícenos con tu palabra, con tu verdad. Alúmbranos, ilumínanos, alimentanos y ayúdanos a ser un poco más como tú, Señor. Gracias por lo que tienes dispuesto para nosotros hoy, por lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Y a ti te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Qué mejor manera de comenzar el año hablando un poco más acerca de lo infinito del nombre del Señor Jesucristo. Empezamos esto el 24 de diciembre y en el estudio anterior seguimos hablando acerca de por qué en un lado de la balanza ese nombre ya había sido dado a Jesús cuando el ángel le anunció a María cómo debía llamarse. Y cuando los padres de Jesús le pusieron Jesús, ese era el nombre, Jesús. Pero luego viene en el libro de Filipenses y dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, después de la resurrección. Y ese nombre es Jesús. Así es que ya entendimos, ya explicamos. Él ya se llamaba Jesús, pero él heredó este nombre de Jesús. Obviamente hay dos lados, dos ángulos, dos grados de gloria, niveles de gloria. El nivel engendrado y el nivel no engendrado. Gracias a Dios. Sigamos hablando un poco más de esto. Vámonos o empecemos donde nos quedamos. En Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del verso 5 al 11. Filipenses 2, del verso 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué maravilla! Nombre sobre todo nombre. Y lo más maravilloso es que este nombre nos ha sido dado, nos ha sido revelado, nos ha sido confiado, tal y como ya lo mencionamos anteriormente. Cuando el ángel llegó con María, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y una de las cosas que la hizo ser muy favorecida es la revelación de este nombre. Antes que a ella, a ningún ser humano le había sido revelado el nombre. Jesús, Jehová es salvación. Pero luego nos vamos al libro de Efesios y resulta que en Efesios dice que nosotros hemos sido hechos, a ver qué palabra es la que usa allí.
nosotros hemos sido hechos aceptos en el amado. Es la misma, en el original es la misma expresión, la misma palabra para muy favorecida. ¿Por qué hemos sido hechos nosotros ahora aceptos o muy favorecidos en el amado? Porque a nosotros nos ha sido revelado ese nombre. Otra de las grandes razones por las que a María se le llama muy favorecida es porque ella llevó ese embrión aquí adentro, o esa semilla dentro de su cuerpo, y ella dio a luz a Jesús, el hombre en quien estaba Cristo. Nosotros hoy somos muy favorecidos o hechos aceptos, no solamente por la revelación de ese nombre, por la experiencia personal que hemos tenido y seguimos teniendo con ese nombre, sino también por el hecho que esa semilla ha sido implantada de manera espiritual en nosotros. El Señor Jesucristo, el día de nuestra salvación, nos limpió con su sangre y limpió un espacio dentro de nuestro viejo corazón y creó un nuevo corazón a donde vino a morar Él. Por eso el apóstol Pedro dice que hemos sido renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que esa semilla fue implantada en nosotros y vive y está creciendo, y en un momento Cristo se va a manifestar en nosotros, de nosotros. Por eso Jesús dijo en una ocasión: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dijo: mi madre es todo aquel que oye la palabra de Dios y la hace. Qué privilegiados somos. Así es que ahora estamos nosotros en la misma posición espiritualmente hablando en la que estuvo María, la madre de Jesús, cuando el ángel le dijo: muy favorecida. Ahora nosotros somos los muy favorecidos. ¡Qué privilegiados! Bueno, así es que ahora ya leímos Efesios, vámonos al libro de Romanos. Romanos capítulo 10, del 1 al 13. Romanos capítulo 10, del verso 1 al verso 13. Aquí sí les leo todo el contexto para que haga sentido el versículo en donde vamos a empezar a ver lo que necesitamos para nuestro estudio del día de hoy. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. Y estas son palabras que están escritas en el libro de Deuteronomio, por cierto. Dice: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será confundido, no será desilusionado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Veamos el poder de mencionar ese nombre con nuestros labios, de hablar ese nombre con nuestros labios. Y ustedes recordarán de Ezequiel capítulo 47, cómo a uno y a otro lado de la ribera del río crecían toda clase de árboles llenos de fruto. Y la palabra ribera
es la mismísima palabra hebrea para labios. En otras palabras, miren todo este fruto que produce la verdad en los labios del creyente, en los labios de aquel que ha crecido en Jesucristo. Con razón, en el libro de Hebreos dice: ofrezcamos pues a Dios sacrificio de alabanza. Esto es fruto de labios que confiesan su nombre, que dan gracias a su nombre, que hablan su nombre, que expresan su nombre. Hay poder en hablar el nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo ha venido a ser su morada, su habitación en nosotros desde el día que nosotros nos confesamos pecadores y le pedimos a Jesús que nos perdonara los pecados, que nos salvara, que nos limpiara con su sangre. Desde ese día Cristo está en nosotros, su nombre está en nosotros. Miren todo lo que su nombre ha hecho en nuestra vida. Nos salvó de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Ese nombre nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo amado del Padre, el Señor Jesucristo. Nombre es naturaleza, poder, carácter, autoridad, y ese nombre sigue operando en nosotros. El día que dijimos Jesús por primera vez, ese día fuimos salvos de la paga del pecado, de la muerte eterna, del infierno. Ese día nuestra vida fue transformada, nuestra vida cambió, llegó la vida eterna, la vida abundante a nuestro corazón, y el fruto no se dejó esperar. Y de repente encontramos en nosotros una paz, un gozo, un reposo, una confianza, una esperanza que no estaban allí antes. Qué emocionante. Pero aquí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí no está, por supuesto está hablando de la salvación inicial, pero no está hablando únicamente de eso. Como si el nombre de Jesús ya se volvió inefectivo, ineficiente, ya no hay nada más que salvar. Bueno, de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, una vez y para siempre. Es a lo que nos referimos por la salvación inicial. Pero ustedes y yo tenemos muchas actitudes de las que queremos ser salvos, redimidos, apartados. Hay muchas inclinaciones en nuestra mente carnal, en nuestro cuerpo del pecado, de las que queremos ser salvos. Hay muchas batallas internas de las que queremos ser salvos. Hay un gran mundo en las profundidades de nuestro inconsciente que se manifiesta de manera involuntaria, automática, cuando nos dicen algo, cuando nos hacen algo. Hay personas que de manera inconsciente, involuntaria y automática inmediatamente asumen que la otra persona está diciendo eso con malicia, o inmediatamente salta un mecanismo de defensa, o inmediatamente brota un grado de enojo, o inmediatamente salta un complejo de inferioridad que nos hace creer que la otra persona nos está haciendo sentir de menos, cuando no hay nada de eso. La realidad es otra. Pero hay todo un mundo que sale de dentro, del que no tenemos ningún control, del que queremos ser salvos. Necesitamos ser salvos, rescatados de eso, redimidos de eso. ¿Cuánta gente quiere ser rescatada de su depresión y de su tristeza y de su ira y de esas cosas que todavía no están bajo el control del Señor Jesucristo? Bueno, el día viene y pronto vamos a estar estudiando precisamente esas cosas. Vamos a regresar a Ezequiel 47 y créalo o no, la respuesta está allí en esta lección del río de vida. Bueno, pero tenemos muchas cosas de las que necesitamos seguir siendo salvos. Ya no de la paga del pecado, eso es una vez y para siempre, pero de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestra vieja naturaleza, del pecado que todavía está presente en nuestro cuerpo, del pecado, por algo se llama así, de nuestra mente carnal. Así es que mire, ¿cómo fuimos salvos el día 1 de la paga del pecado? Cuando confesamos el nombre de Jesucristo
cuando lo hablamos, cuando lo mencionamos, todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. La primera vez en toda mi vida que yo invoqué ese nombre para salvación, recibí salvación. Por supuesto, yo soy igual que usted. Yo de niño también recibí clases de religión. O sea, Jesús no era, en cuanto a historia, en cuanto a concepto, no era nada nuevo y nada extraño el día que yo recibí a Jesús en mi corazón y me evangelizaron con el testimonio de alguien que contó acerca de su vida. Yo no tenía que empezar de cero, de no creer en Jesús a empezar a creer que Jesús existió. No, eso pues sí, crecimos más o menos educados con los principios morales y religiosos clásicos de nuestra cultura. Crecimos sabiendo acerca de Jesús, pero eso no nos dio salvación. Pero un día mencionamos ese nombre de una manera diferente, con un entendimiento diferente. Dios el Padre, por supuesto, nos estaba atrayendo. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no le atrae. Ese día, el día de mi salvación, la persona que estaba contando su testimonio, obviamente estaba hablando algo verdadero, algo real. Y de repente Jesús para mí dejó de ser un personaje histórico o un personaje religioso y se convirtió en una realidad, en una persona que está viva aquí y ahora y que puede hacer por mí lo mismo que hizo por esa persona que está contando la historia de su vida. Entonces dije: Jesús, soy pecador, necesito que me salves, límpiame de mis pecados, Señor Jesús, y ven a mi corazón y conviértete en mi Señor y en mi Salvador. ¿Y qué creen que pasó? Pasó exactamente eso, porque todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Amén. Ahora, hoy seguimos invocando el nombre de Jesús, seguimos clamando el nombre de Jesús. Sigue siendo cierto que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando yo veo actitudes, veo cosas surgir de dentro, le digo: Jesús, sálvame de esto, sálvame de esto. Y no soy perfecto, todavía me falta bastante, pero déjenme decirles algo: no soy la misma persona que Jesús encontró el día que nos encontramos a los pies de la cruz del Calvario. Amén. Él ha hecho una obra maravillosa y eso me da la confianza y la esperanza de que aquel que en vosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Amén. ¿Qué decimos cuando hablamos el nombre de Jesús? ¿Qué implica? Y hoy quiero darles una pequeña probadita, una pequeña muestra de qué implica el invocar el nombre de Jesús. Cuando decimos Jesús, ¿qué estamos diciendo? O sea, ¿qué cosas estamos trayendo al escenario con tan solo pronunciar ese nombre? Amén. ¿Están listos? Vamos a ver cosas maravillosas. ¿Qué abarca? ¿Qué comprende? Y vamos a ver lo que comprende ese nombre. Cuán infinito es ese nombre. Porque es infinito. Jamás vamos a poder entender todo lo que comprende o agotar estudiando las Escrituras todo lo que comprende ese nombre. Pero déjenme darles una pequeña muestra. Una pequeña muestra para que Dios mediante, a partir de ahora, cada vez que mencionemos ese nombre, estemos conscientes de todo lo que estamos diciendo, invocando, de todo lo que estamos echando mano, de todo lo que estamos poniendo en acción con tan solo mencionar con fe, con sinceridad y con todo el corazón el nombre del Señor Jesucristo. Así es que bueno, vámonos a Éxodo. Éxodo capítulo 34. Versículo 5. Éxodo 34, 5. Voy a poner aquí Jesús, ese es nuestro título. Número 1. Éxodo 34 del 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Recuerden que Jesús es Jehová, es salvación, Yehoshua.
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Son 12 nombres que se resumen en uno: Jesús. Jesús es nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y en la antigüedad Dios no estaba listo, el hombre no estaba listo, no era el momento para revelar el nombre de Jesús. Así es que Dios lo que hizo fue revelarle al hombre todas estas rayos de luz que proceden del nombre. Sin revelar cuál era el nombre, Dios sí reveló, sí los iluminó con estos diversos y diferentes rayos de luz que proceden de ese nombre, o lo que ese nombre es. Entonces, ¿qué decimos cuando decimos Jesús? ¿Por qué es tan poderoso decir Jesús? Porque el diablo odia el nombre de Jesús. Porque el diablo odia que nosotros levantemos el nombre de Jesús con alabanzas y con demostraciones del Espíritu, y que oremos en el nombre de Jesús. Porque cuando decimos Jesús, estamos diciendo Jehová, el que tiene vida en sí mismo, el autoexistente, el que no depende de nada ni de nadie para ser lo que Él es. Si nos sentimos nosotros desfallecer, si nos sentimos abrumados por las circunstancias, los problemas, las situaciones, cuando decimos Jesús, estamos diciendo Jehová. Estamos diciendo: tú no dependes de esta situación, de aquella situación para ser lo que eres, para manifestar tu gloria. Señor Jesús, Jehová, tú eres el Señor por encima de cualquier situación, por encima de cualquier circunstancia, y tú eres el gran yo soy. Tú eres el que puedes hacer que las cosas sean lo que tú quieres que sean, que hagan lo que tú quieras que hagan. Jehová. Cuando decimos Jesús, decimos Jehová. ¿Lo ven? Por eso es tan poderoso el nombre de Jesús. Cuando decimos Jesús, decimos fuerte. En hebreo es Él. Esa es la primera parte del nombre. Elohim significa poderoso, significa un valiente, un guerrero, fuerte. Cuando nos sentimos débiles, todo lo que tenemos que hacer es decir Jesús, y estamos diciendo fuerte, poderoso, guerrero, valiente. Señor, aquí estoy yo en medio de esta batalla. Yo me siento débil, yo siento que no tengo una salida. Bueno, es porque así es. El hombre no puede, pero todo lo que tenemos que hacer es invocar el nombre de Jesús y vamos a ser salvos. El Señor va a venir, va a manifestar su gloria y nos va a salvar de nuestra debilidad, de nuestra imposibilidad, de nuestra incapacidad. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. En otras palabras, una persona bondadosa, una persona llena de gracia, una persona que se humilla de tal manera que se dobla delante de alguien que es inferior a él, con bondad, ¿sí? A ofrecer favores. Señor, yo no merezco nada, pero tú eres misericordioso y piadoso. Cuando decimos Jesús, inmediatamente estamos trayendo al escenario la misericordia y la gracia de Dios. La misericordia de Dios que aleja de nosotros lo que merecemos, y la gracia de Dios que nos da lo que no merecemos. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Y a veces caemos en la trampa por estar escuchando las voces del enemigo, ¿verdad? Sí, Dios tiene que estar enojado contigo porque nada más mírate, nada más mira lo que has hecho, mira lo que has dicho, mira lo que has pensado. Bueno, Dios se acuerda que somos polvo, Él sabe que somos imperfectos. Él no va a esperar, como decimos de manera coloquial, que un olmo dé peras. O sea, somos seres humanos, por lo tanto imperfectos, pero Dios es tardo para la ira, paciente, soporta. Gracias a Dios, ¿cuánto nos soporta?
¿Cuánto nos aguanta? Y nosotros una cosita y decimos, ya no aguanto esto, ya no aguanto aquello, ya no aguanto a aquel o a aquella. Pero Dios no es así. Así es que podemos seguir viniendo con confianza al Señor y todo lo que tenemos que decir es Jesús. Y allí está implícito este lado de su nombre, que es tardo para la ira, aguantador en buen castellano. Amén. Tardo para la ira. Que guarda misericordia a millares. Y esto lo hemos estudiado en el pasado. No solamente nos concede, nos otorga su misericordia, sino que se ocupa de guardar, de cuidar, de proteger esa misericordia que nos ha sido otorgada. Protege a aquel quien ha recibido de las misericordias de Dios. Él nos guarda, Él se ocupa de nosotros, Él nos cubre, Él nos protege. ¿Ven todo lo que decimos cuando estamos diciendo Jesús? A veces nos abrumamos y decimos, ¿a qué horas me voy a aprender yo todos estos nombres? Mire, con decir Jesús está diciendo los 12 nombres. El nombre de Jesús es lo que es. Amén. Y oiga esto, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Cierto, tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Pero si lo analizan, con decir Jesús, con todo el corazón, con humildad, con mansedumbre, con reverencia, con sinceridad, con decir Jesús, estamos diciendo perdona mis iniquidades, perdona mis rebeliones y perdona mis pecados. Estoy invocando a aquel cuya naturaleza es perdón de iniquidades, perdón de rebeliones y perdón de pecados. Jesús. Todo lo que tenemos que decir con todo el corazón es Jesús. Bueno, el día 1 no sabíamos nada de esto y solo dijimos Jesús. ¿Y qué cree que pasó? Él perdonó nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados. ¿Lo ven? Jesús. Bueno, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Todo eso se resume en juez justo, juez justo. Y cuando estamos pasando por situaciones y en nuestra ignorante humanidad decimos, esto no es justo, sabe que no gaste energía quejándose por algo que no está entendiendo bien. Solo levante las manos al cielo y levante su voz y diga Jesús. Y con decir Jesús, ¿saben qué estamos diciendo? Estamos diciendo, tú eres justo, tú eres el juez justo. Esta situación viene de ti, así es que tiene que ser justa, equitativa, recta, balanceada. Obviamente hay una causa, tal vez yo no la veo, pero tiene que haber una causa si este es el efecto. Así es que Jesús, ¿y qué estamos haciendo? Justificando al Señor al tratar Él y al trabajar Él con nosotros de la manera como lo está haciendo. Entonces, ven lo que estoy tratando de decir. Cuando decimos Jesús, puesto que ese nombre es nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra, estamos diciendo todo esto. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, perdonador de iniquidades, perdonador de rebeliones, perdonador de pecados y juez justo. Estamos diciendo todo eso cuando decimos Jesús. Gracias a Dios por la revelación del nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. ¿Quiere otro? Número 2. Mire, ¿de cuántas cosas necesitamos ser salvos? Necesitamos ser salvos de nuestra débil humanidad. Necesitamos ser salvos del el poder y la presencia del pecado que todavía está en nuestro viejo hombre. Por eso el perdonador de iniquidades, de transgresiones y de pecados. Necesitamos ser salvos de nuestra ignorancia, de nuestro orgullo que nos hace creer que no merecemos esto, merecemos un mejor trato. Ahí está el juez justo, etcétera. Ve, necesitamos ser salvos de un montón de cosas, pero todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe de qué más necesitamos ser salvos? Bueno, la verdad, ya lo dije, de nuestra ignorancia. Ignorancia es ese estado de no saber. Por supuesto que hay ignorancia voluntaria, ¿verdad? No querer saber.
Pero en el caso de aquellos que somos sinceros y amamos al Señor y queremos conocerlo más, es ignorancia involuntaria. No sabemos porque no hemos aprendido. Ahora esa se resuelve. Pero mire qué ocurre cuando decimos Jesús. Vámonos a Colosenses capítulo 2, verso 3. Colosenses 2, verso 3. Y allí les leo lo siguiente. Obviamente está hablando del Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora déjeme escribir aquí: sabiduría, entendimiento. Ese a veces lo traducen como inteligencia. ¿Cuántos necesitamos ser salvos de nuestra falta de inteligencia para las cosas espirituales? Conocimiento y prudencia. Ahora vámonos a Proverbios 2, del 1 al 22. Proverbios 2, del 1 al 22. Alguien nos hizo esa pregunta y todavía no la hemos respondido en nuestro programa de preguntas y respuestas. De paso vale la pena que sepan que vamos más o menos un promedio de 3 meses atrás. Así es que sean pacientes. Así es el volumen de preguntas que recibimos. Amén. Pero alguien preguntó esto. Dice, oigo mencionar sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Muy fácil, Proverbios 2, además de Colosenses 2, verso 3. Pero Proverbios capítulo 2, les voy a leer todo el capítulo. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia o al conocimiento, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia o el conocimiento fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Cuando decimos Jesús, y ya lo leímos en Colosenses 2:3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús, cuando invocamos ese nombre, estamos invocando, estamos trayendo al escenario, estamos echando mano de su sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Su nombre, su naturaleza es sabiduría, entendimiento, conocimiento, prudencia. ¿Por qué necesitamos estas 4 cosas? Número 1, para alcanzar el conocimiento de Dios. Acabamos de leerlo. Número 2, dice,
Verso 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando adquirimos sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, no vamos a tener ningún problema en discernir cuál es el camino correcto por el que debemos tomar. No vamos a tener ningún problema en discernir que el camino que nos están presentando por acá estas gentes o por acá está el mundo, no es el camino de justicia, no es el camino que nos va a llevar a la nueva Jerusalén, no es el camino que nos va a llevar a experimentar un mayor crecimiento en Cristo y una unión matrimonial con Cristo. Si no tenemos sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, no vamos a discernir el mal camino del buen camino, y porque tenemos una mente carnal y un viejo corazón tendientes siempre al mal, vamos a estar siempre eligiendo el mal camino. Y vamos a estar haciendo lo que hacen los demás, las barbaridades, las groserías, las inmoralidades que hace la demás gente. Ven la urgencia de invocar el nombre de Jesús para que el nombre de Jesús nos llene con sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. No solo nos va a librar, verso 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, ¿sí? Además, en el verso 16 dice: serás librado de la mujer extraña. No, vamos a poder discernir ese espíritu adulterino que hay detrás de esta oferta, de esta persona, de aquel camino. Vamos a discernir la diferencia entre el mal camino y el buen camino. Vamos a desechar el camino malo. No vamos a estar estableciendo relaciones dañinas, catastróficas. No vamos a estar fluctuando de un lado al otro. No, vamos a estar caminando de manera recta por el camino recto, y este camino nos va a llevar a donde decimos que queremos llegar. Entonces necesitamos sabiduría, pero aquí dice: si clamares a la sabiduría. Bueno, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? Sino en el Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, cuando invocamos el nombre de Jesús, vamos a ser salvos de nuestra ignorancia, vamos a ser salvos de las inclinaciones de nuestra carne. El Señor nos va a alumbrar, vamos a discernir, vamos a conocer, vamos a entender cuál es el buen camino por el que Dios quiere que andemos, y vamos a andar por él. Ese nos va a librar del mal camino, de los hombres perversos y de las relaciones adulterinas que se nos pueden presentar en el camino. ¿Lo ven? Todo eso es Jesús. Cuando decimos Jesús, nombre es naturaleza, poder, carácter y autoridad. Cuando decimos Jesús, inmediatamente estamos diciendo: Señor, tú eres la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia. Señor Jesús, ven y sálvame de esta ignorancia mía que me hace no poder discernir entre el camino bueno y el camino malo. Todo lo que tenemos que hacer es invocar el nombre del Señor Jesucristo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ve cómo una relación viva con Jesús es todo lo que necesitamos para librarnos de lo que debemos y para estar donde debemos. Una relación viva con Jesús. Y una relación viva con Jesús va a ser una relación llena de oración hecha a Jesús y hecha en el nombre de Jesús. Y va a ser una relación llena de alabanza y adoración al nombre de Jesús. Por eso las alabanzas que cantamos tienen que ser explícitas, tienen que hablar del Señor. ¿Cuánta música cristiana solo habla de yo? No. Tiene que hablar del Señor Jesucristo. La alabanza lo que hace es poner el nombre de Jesús en nuestros labios, y el Señor viene y empieza a hacer llover sus nombres: Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, etcétera. Su sabiduría, entendimiento, conocimiento, prudencia sobre nosotros. Ya ve todo lo que pasa cuando invocamos el nombre de Jesús. Con razón, en Ezequiel 47, a uno y al otro lado de los labios o de las riberas del río crecen toda clase de árboles frutales. Amén. Todo lo que necesitamos hacer es invocar continuamente ese
nombre y mire el fruto que va a tener eso. Muy bien. ¿Quiere otra? Número 3. A ver. Vámonos a Isaías 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Mire, solo estoy tomando los versículos más clásicos y más conocidos para probar este punto, para probar cómo, por qué. Es que el nombre, la naturaleza de Jesús es nombre sobre todo nombre. Es porque el nombre de Jesús abarca todo eso, contiene todo esto, comprende todo esto. Amén. Isaías 9, verso 6. Isaías 9, verso 6. Aquí no me va a caber, entonces hagámoslo aquí en otra pantalla. Número 3. Estamos en Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Igualmente, el nombre no le fue revelado a Isaías, el nombre le fue revelado a María, la madre de Jesús. Pero Isaías logró captar destellos, rayos de luz procedentes de ese nombre para entender un poco más la naturaleza de ese nombre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. A ver, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando decimos Jesús, estamos diciendo todo esto. El nombre de Jesús abarca, comprende, contiene estos atributos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Admirable, la palabra se define como una cosa extraordinaria, un milagro. Ahora, Jesucristo es un milagro. Imaginen ustedes la divinidad hecha hombre en la persona de Jesús. Qué más grande milagro que ese. Pero luego aquel cuya naturaleza es milagro está en nosotros, mora en nosotros. Nosotros somos un milagro viviente. Haber sido rescatados del estado en el que estábamos, estar viendo cómo nuestra naturaleza está siendo transformada día a día, eso es un milagro. Pero adivine qué, el milagroso vive en nosotros. Aquel cuya naturaleza es milagro, milagroso, una cosa extraordinaria, Él está en nosotros. Su nombre es una cosa extraordinaria. Su nombre es un milagro. Su nombre hace milagros. ¿Y sabe cuál es la definición de un milagro? Cierto, algo extraordinario. Pero una vez escuché una excelente definición de un milagro. Esta se la aprendí al evangelista Morris Cerulo. Él decía, miren, un milagro es algo que ningún ser humano tiene la capacidad de explicar. ¿Sí? Y no es por ignorancia, no es porque la ciencia todavía no ha llegado hasta allí, pero cuando llegue hasta allí lo entenderemos. No. Un milagro es algo que ocurre, que acontece, que va más allá del entendimiento de los hombres. Ese es Jesús. ¿Necesita un milagro? Por supuesto podemos orar, por supuesto que podemos hacerlo y decir, Señor Jesús, necesito un milagro. Pero ¿qué tal decir con todo el corazón, con humildad, pero con toda la fuerza, con toda la energía, Jesús, en medio de una situación imposible? Le prometo que va a haber su milagro. Algo va a pasar que no va a tener explicación humana alguna, porque esa es la naturaleza del Señor Jesucristo. Todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Y su nombre admirable nos salva de la imposibilidad, no solo de la situación, sino de nuestra capacidad humana, porque Él es el milagroso, admirable. Consejero significa deliberar, resolver, aconsejar. Estamos tupidos, enredados, no tenemos soluciones, no sabemos por cuál camino tomar. Todo lo que tenemos que hacer es decir Jesús, y Él es nuestro consejero. Él nos aconseja, Él resuelve.
Él viene y nos ayuda a deliberar. Él ilumina nuestro entendimiento y empezamos a ver qué hacer, cómo hacerlo, dónde está la salida, cuál es el procedimiento. Con tan solo decir Jesús, estamos diciendo: tú eres el consejero, Señor. Aquí necesito un consejo tuyo, dame tu consejo. Dios fuerte significa poderoso guerrero. Dios es Él y fuerte es Gibor. ¿Se acuerdan de Gebura? El poder Gebura. Poderoso guerrero. Dios fuerte. ¿Usted se siente débil? Qué bueno, se siente débil porque es débil. Todos los seres humanos somos débiles. Débil, sinónimo de humano. Somos débiles. No tenemos la capacidad, la fuerza, la energía para enfrentar muchas cosas, para hacer muchas cosas. Pero ¿quién necesita tenerla? Todo lo que necesitamos es tener a Jesús. Y como creyentes salvos tenemos a Jesús. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Seremos salvos de la confusión. Seremos salvos de nuestra propia imposibilidad, incapacidad y debilidad humana. Dios fuerte, lo vemos. Jesús es Dios fuerte. Cuando decimos Jesús, estamos diciendo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, sumado a sabiduría, entendimiento, conocimiento, prudencia, sumado a Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, y juez justo. Ve el poder, lo eterno, lo infinito. Ve lo que abarca el nombre del Señor Jesucristo. Nunca olvidemos, nombre sobre todo nombre, lo que significa que en el nombre de Jesús está comprendido todo está comprendido en ese nombre. Por eso el diablo odia ese nombre, porque entiende, en su caso es en teoría, él no tiene una experiencia, pero entiende el poder que hay en ese nombre y el poder que tenemos por gracia y misericordia los que invocamos el nombre de Jesús. Bueno, Padre eterno, básicamente Padre significa un benevolente protector. Se siente desprotegido, se siente rechazado, se siente desesperanzado. Todo lo que tiene que hacer es levantar su corazón, sus manos al cielo, abrir la boca y decir Jesús. Y Él es nuestro benevolente protector. Y eterno significa no termina, no se acaba, no se desgasta, no deja de ser, para siempre. Nuestro benevolente protector, Padre eterno, Padre eterno. Y Él nos salva de esa miseria y de esa desesperación que se siente con alguna forma de abandono. Él nos salva de eso porque Él es nuestro benevolente protector. Se siente solo, desprotegido, vulnerable, solo diga Jesús. Él es nuestro Padre eterno. Y príncipe de paz, príncipe significa el capitán. Paz, shalom, significa seguridad, prosperidad, bienestar, felicidad. ¿Tiene falta de paz? ¿Se siente inseguro? ¿Se siente infeliz? Bueno, solo diga Jesús. Eres el príncipe de la felicidad, el príncipe de la seguridad, el príncipe de paz, el príncipe, el capitán de shalom, el jefe, el principal shalom. ¿Necesita un poco de shalom en su vida? Bueno, no se haga bolas. Diga Jesús. Él es el príncipe de paz. Es de Él que viene esta paz. Amén. Maravilloso, ¿verdad? ¿Quiere otro? Número 4. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Juan tuvo una revelación particular y usa 3 atributos de manera particular, atributos del Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora vámonos a 1 de Juan capítulo 1, verso 5. 1 de Juan capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y ahora vámonos a 1 de Juan capítulo 5, verso 11. 1 de Juan 5, 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que Él es vida eterna, amor, luz y vida. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo del odio, del resentimiento, de la falta de amor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo de la oscuridad, las tinieblas. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo de la muerte y todas sus formas que existen. Todo aquel que invocar el nombre de Jesús está invocando su amor, su luz, su vida. Cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos perdidos, confundidos, cuando nos sentimos estar en un lugar oscuro, cuando sentimos que la vida se nos escapa y que estamos muriéndonos por dentro, todo lo que tenemos que hacer es decir Jesús. Cuando invocamos el nombre de Jesús, estamos invocando su amor, su luz, su vida, sumado a todo lo anterior y a todo lo demás que ni siquiera vamos a mencionar hoy, ni la vida entera nos alcanzaría para mencionar. Amor, luz, vida. Amén. Déjeme darle algo más. Vámonos a Apocalipsis 17, verso 4. Apocalipsis 17, verso 4. No, perdón, verso 14. Apocalipsis 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Él es el Rey. Ahora vámonos a Hebreos capítulo 3, verso 1. Hebreos capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es sacerdote, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Y vámonos a Hechos capítulo 3, verso 22. Hechos capítulo 3, verso 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Él es el profeta. Cuando decimos Jesús, estamos invocando al rey, al sacerdote y al profeta. El rey, ¿qué hacen los reyes? Conquistar terreno y gobernar sobre el terreno conquistado. ¿Siente usted que su carne le está ganando la batalla? Solo invoque, mencione, hable con todo el corazón, con poder, con sinceridad, con convicción el nombre del Señor Jesucristo, y el rey va a estar allí.
para tomar ese territorio, para conquistar ese territorio y para sojuzgarlo, para gobernar sobre ese territorio. El sacerdote es el que ora, el sacerdote es el que intercede, el sacerdote es el que adora. Muchas veces vamos al cuarto de oración y es como que el cielo está cerrado, ¿verdad? Y no está saliendo la oración por ningún lado. Bueno, ¿sabe dónde debemos comenzar? Diciendo Jesús. Solo diga Jesús. Y Él es el sacerdote. Cuando decimos Jesús, estamos diciendo: Señor, tú eres el sumo sacerdote. ¿Sí? Él no tiene ninguna dificultad, ninguna escasez de oraciones, de intercesión, de adoración, de alabanza. Entonces solo digamos Jesús y estamos invocando al sumo sacerdote. Amén. Cuando digamos Jesús, estamos invocando al profeta. Y el profeta es el que puede venir y señalarnos dónde nos estamos quedando cortos, reprendernos, redarguirnos y ayudarnos a entender las consecuencias de no arrepentirnos de lo que debamos. Él es el profeta. No sabemos ni por dónde empezar a lidiar con esta situación de nuestra carne, de nuestra mente carnal. Empecemos diciendo Jesús. Él es el rey, el sacerdote, el profeta. Con razón la Biblia dice que en Jesucristo somos más que vencedores. Con razón la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por hoy le voy a dar otro más. Número 6. Todo esto explica cómo es que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Es porque el nombre de Jesús abarca, comprende, contiene todos los demás nombres. Amén. Ahí vemos lo infinito que es el nombre del Señor Jesucristo. Vámonos a Colosenses 2, verso 9. Colosenses 2, verso 9. Les estoy dando cantidad de información, pero no es nada que no hayamos estudiado exhaustivamente ya en algún momento. Todo lo que estamos haciendo es trayendo estas grandes y maravillosas lecciones a un solo cuadro y creando un nuevo y un cuadro completo de todas estas grandes lecciones maravillosas. Pero en Colosenses 2 del 9 al 13 leemos: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis. La Biblia King James dice: sois tiempo presente continuo, circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así le llaman al bautismo en agua. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también, o sois, dice la Biblia King James, también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dice: nosotros estamos completos en Él, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús, el hombre, cuando resucitó, quedó hecho uno con el Padre, el Hijo o el Verbo o Cristo y el Espíritu Santo. Por eso en el libro de los Hechos dice Pedro: este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Quedó hecho uno con la divinidad. La divinidad es una sola, y luego de la resurrección la divinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Jesús el hombre resucitado, en quien habita corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Con razón Jesús mandó a sus discípulos allá en Mateo capítulo 18 a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en el libro de los Hechos los vemos bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. No hay ninguna contradicción en absoluto. Entonces, ¿sabe qué ocurre cuando decimos Jesús? Estamos invocando al Padre, al Verbo o al Hijo y al Espíritu Santo. Y muchas personas oran y terminan su oración diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre, todos se llaman por el mismo nombre porque todos tienen la misma naturaleza, poder, carácter y autoridad. El nombre de la divinidad es Señor Jesucristo, lo acabamos de leer aquí en Colosenses. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando decimos Jesús, estamos invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ve qué poderoso es el nombre de Jesús. Ahora, esto no es un pleito entre los trinitarios y los unitarios. Ambos están en los dos extremos de la balanza en donde no se debe estar. Amén. Cuando no entendemos estas cosas, o nos vamos totalmente a un lado y resulta, una vez escuché a alguien diciendo: ya entendí, le he orado al Padre todo este tiempo y nunca me responde, entonces mejor me puse a orarle al Hijo, pero el Hijo tampoco me respondió, entonces mejor me puse a orarle al Espíritu Santo. Y yo le dije: ¿y desde cuándo se están peleando entre los tres? Ven, podemos llegar a esos extremos. Y luego, por supuesto, está el otro lado de la balanza, la negación de la Trinidad. Eso es, o sea, tenemos que ser ciegos para negar la Trinidad, el hecho de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El punto está en que el nombre de Jesucristo es el nombre de la divinidad. Lo acabamos de leer: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así es que cuando decimos Jesús, estamos invocando a la divinidad. Mire, el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Oiga, que se menciona en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese nombre nos ha sido revelado a nosotros por experiencia. Ese nombre nos ha sido confiado. Somos un santuario o un tabernáculo para ese nombre. Y ahora tenemos que dar a conocer ese nombre en medio de este mundo que está lleno de tinieblas y que está por perecer. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Con razón el ángel le dijo a María: salve muy favorecida. Y con razón en el libro de Efesios capítulo 1 el Señor nos llama a nosotros muy favorecidos, o cuando dice que fuimos hechos aceptos en el amado, porque nos ha sido confiado ese nombre. Atesoremos ese nombre, valoremos ese nombre, amemos ese nombre, guardemos, cuidemos ese nombre, ministremos ese nombre, vivamos una vida que honre ese nombre que nos ha sido confiado, y vivamos asombrados por el amor con el que Dios nos amó, de tal manera que nos confió el conocimiento y el poder de ese nombre. Y echemos mano de ese nombre. En ese nombre hay todo poder en los cielos y en la tierra. Oremos en el nombre de Jesús. Invoquemos el nombre de Jesús en todo momento, en todo lugar. Y con razón dice: en Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Bendigamos a Jesús, hagámoslo ahora. Jesús, te bendecimos. Jesús, te bendecimos. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Alabamos tu nombre, adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, agradecemos tu nombre. Señor Jesús, haznos ser dignos embajadores de tu nombre, dignos portadores de tu nombre, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, te adoramos. Jesús, te amamos, y ayúdanos a nunca olvidar, Señor Dios, el poder de invocar tu nombre. Haznos tener ese nombre está en nuestro corazón. Haznos tenerlo en nuestros labios en todo momento, en todo lugar. Jesús, damos gloria a tu nombre. Jesús, alabamos tu nombre. Jesús, bendecimos tu nombre. Jesús, amamos tu nombre. Amamos tu nombre, amamos tu nombre, amamos tu nombre, amamos tu nombre, Señor Jesús. Santificado sea tu nombre. Ayúdanos a vivir a la altura de tu nombre. Ayúdanos a vivir como personas dignas de tu nombre, llevadoras de ese nombre, portadoras de ese nombre, anunciadoras de ese nombre. Y Señor, ayúdanos a echar mano del poder, de la gloria que hay en ese nombre, Señor, de la naturaleza de ese nombre, a depender, a apoyarnos
en la grandeza de ese nombre, Señor Jesús. Amamos tu nombre, Jesús. Alabamos tu nombre, adoramos tu nombre, adoramos tu nombre. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria, te damos todo el honor, bendito Jesús. Y Padre, por habernos tú revelado el nombre, por habernos tú atraído para que ese nombre nos fuera revelado. Gracias, te amamos, te adoramos, te bendecimos. Amén. Dios los bendiga.